Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa de debate sobre el reto de la digitalización en pequeñas cadenas, experiencias de transformación digital. Soy Maite Baño, directora de comunicación del Distrito Digital de la Comunidad Valenciana. El Distrito Digital de la Comunidad Valenciana es un proyecto de la Generalitat Valenciana a través de la Consellería de Innovación para crear un hub de empresas tecnológicas de renombre y reconocido en el entorno mediterráneo y esperamos que en Europa y en el mundo. Uno de los principales objetivos de Distrito Digital es la atracción de empresas tecnológicas, empresas y startups tecnológicas que vengan a sumarse a las empresas tecnológicas, al tejido productivo en innovación que ya existe en la Comunidad Valenciana, para producir un cambio en el modelo económico de la Comunidad Valenciana. Esto es, para que haya más producción en el sector económico de la innovación y de la tecnología, pero también para incidir directamente en las empresas, en las pymes, en las micropymes de nuestra Comunidad Valenciana, que por desgracia nuestro territorio es uno de los que menor productividad tienen en todo el territorio español, y una de las razones principales es la carencia de esta transformación digital, esta aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos productivos. En el sector que ahora nos compete, que es en este retail, en el retail futuro en el que estamos, tenemos que pensar que la transformación digital es muy diferente si la aplicamos a pequeñas cadenas, pequeñas tiendas con un solo punto de venta, 2 puntos de venta o varios puntos de venta. Pero también es cierto que la transformación digital normalmente se produce de arriba abajo, es decir, comienzan a aplicarlo las grandes empresas, las que tienen más tiendas físicas o más centros de venta, y después las pequeñas empresas, las pymes y las micropymes son las que toman ejemplo y acaban aplicando en sus empresas aquello que les es más rentable, que siempre tenemos que pensar en términos de rentabilidad y retorno de la inversión cuando pensamos en transformación digital. Y por nuestra parte, por parte del Distrito Digital, uno de los objetivos que seguimos en los eventos que hacemos es poner en contacto las nuevas tecnologías precisamente con quien las vayan a aplicar dentro de la Comunidad Valenciana. Y nos gusta tratar con ejemplos reales de empresas que ya hayan aplicado estas tecnologías para que puedan ser ejemplo para estas otras empresas que están iniciando o que todavía no se han iniciado. Es lo que vamos a intentar hacer hoy en esta mesa, que tengo la suerte de contar con 3 expertos. Son Alejandra Fraile, que es directora de marketing de Musgrave España, Darío Grimalt, que es director de expansión de Alehop, y Andrés de España, CEO de 3Ds. Contamos con una empresa que tiene franquiciados, es decir, que tiene diferentes establecimientos franquiciados como es Musgrave. Contamos con una cadena, una empresa de cadenas de tiendas como es Alehop, y en el caso de Andrés contamos con una gran consultora que trata con diferentes clientes. Mi idea aquí es que les voy a plantear unas preguntas para que sigamos, pero también un poco que se cree un diálogo y que sean ellos mismos quienes transmitan sus experiencias, porque con las experiencias es con lo que más aprendemos. Me gustaría también primero describiros un poco a quienes vamos a escuchar para que les conozcáis un poco más. Para eso sí que leo, porque desde luego los currículums son impresionantes. Alejandra es directora de marketing y comunicación y miembro del comité de dirección de Musgrave España. Es licenciada en administración y dirección de empresas. Ha completado varios máster y en 2021 comenzó su doctorado en la Universidad de Alicante. Ánimo, Alejandra, que es gracias. Duro. Tiene más de 16 años de experiencia en dirección de marketing y retail y ha ocupado varios puestos de dirección de marketing en empresas multinacionales, desde el Corte Inglés o National Geographic a Hermès. Ha sido 2 veces candidata a Top Mujeres Líderes y en 2019 recibió un premio de la Cámara de Comercio de Alicante gracias al proyecto desarrollado por Musgrave. Musgrave, ¿cómo lo pronuncian? Dijimos. Se pronuncia Musgrave, pero Musgrave. en España y aquí solemos decir Musgrave. Musgrave. Con lo cual, lo que más, más te guste. Además, escribe en revistas especializadas y es docente invitada en eventos como el Mobile World Congress o Retail Forum y en otros cursos especializados de marketing y retail. Es un verdadero placer, Alejandra. Muchísimas gracias a vosotros. También está con nosotros Darío Grimalt, consejero y director de Relaciones Institucionales de Alehop, empresa en la que ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional y que conoce perfectamente. Empezó trabajando muy joven en la primera tienda clave en diferentes puestos, desde el empaquetado de productos hasta la recogida de cartón en almacén, por poner algunos ejemplos. Ha pasado por muchos de los departamentos de la tienda y ha colaborado en la creación y desarrollo de los departamentos de recursos humanos, análisis y comunicación interna. Actualmente forma parte del Consejo de la Familia Alehop y coordina los departamentos de expansión, seguridad, coordinación de aperturas y relaciones institucionales. La empresa ha sido galardonada recientemente por Cámara Alicante por su amplia trayectoria de la mercantil. La verdad es que es un lujo pensar que Alehop es valenciana, o sea, que es de aquí y que cuando entramos en la tienda de la vaca, mucha gente no lo sabe y... claro, que es nuestra, vaya, que tenemos que pensarlos aquí, que es nuestra. Sí.
El siguiente invitado es Andrés de España, CEO de 3dis.com y consultor senior de estrategia y planes de transformación digital. Andrés es ingeniero superior informático por la Universidad de Alicante y máster en ingeniería de software por la Universidad de Skopje. ¿Skopje? ¿Se pronuncia Skopje tal cual? Bueno, ellos lo pronuncian un poco más con un Skopje. acento. Skopje. Pues ya casi. Actualmente es socio único de 3dis.com, empresa que nació en 2006 y se dedica a facilitar los negocios en Internet. La consultora tiene actualmente una treintena de empleados, hemos dicho más, una treintena de empleados especializados, llevamos por 50 y pico, ¿no? Sí, y creciendo, la Y verdad. creciendo. Eso es una maravilla también. También Alicantina, Comunidad Valenciana, un lujo. En más de 300 proyectos nacionales e internacionales de transformación digital de las empresas. Divulgador entusiasta en numerosos foros profesionales y sectoriales, colabora habitualmente con diferentes medios en materias relacionadas con Internet, e-commerce y marketing online. Es autor del libro ¿Y si hubiera otro modo?, lo he leído, publicado en 2019 y en 2018 fue distinguido con el premio Joven Empresario del Año por Jovenpa. Bueno, bienvenidos y vamos a comenzar. Como os decía, os voy a hacer algunas preguntas, pero os dejo a vosotros que si queréis en cualquier momento me interrumpáis y vayáis por donde os apetezca. Bueno, empecemos por Alejandra, porque Musgrave es una empresa que cuenta con centenares, o sea, con casi 100 años, ¿no? Empezasteis en 1912. Os habéis ido adaptando los cambios, los actuales con la transformación digital, cada vez más con un cliente más digital, está claro, pero vosotros ya lleváis un recorrido y la verdad es que es complicado. ¿Cuándo empezasteis? ¿Cuándo os disteis cuenta? ¿Y cómo implicasteis a lo que es toda la estructura? Porque la transformación digital implica desde arriba hasta abajo, o desde abajo hasta arriba, como lo miremos. Totalmente, Maite. Bueno, muchísimas gracias por invitar a Musgrave y en particular por invitarme a este debate. Bueno, hemos empezado hace muchos años con pequeños retos, pero si bien es cierto que nos queda un gran camino por delante. Estamos trabajando, por supuesto, de arriba abajo, de abajo arriba, de en medio, es transversal, es un proyecto transversal. La parte de digitalización nada más se puede entender como algo que forma parte de todos los equipos, de todos los departamentos y es la única forma de llevarlo a cabo. Al final es una transformación cultural, digital, importante que tenemos que entender todos y cada uno de nosotros. Nosotros la verdad es que tenemos diferentes líneas de negocio, tenemos Dialprix, tenemos Dialsur y Dicos, y cada una tiene su ritmo. Entonces, en la medida en la que hemos tenido necesidades diferentes, hemos ido evolucionando cada línea de negocio. Si bien es cierto que en Dialprix, que son supermercados, tenemos encima de la mesa ahora mismo muchos proyectos que en breve vais a ver la luz, van a ver la luz en los proyectos porque realmente son cosas novedosas que aún no puedo contar, pero sí que estamos abriendo muchísimas estructuras más digitales y un proceso diferente de trabajo. Toda la parte desde pequeñas estructuras como desarrollo de redes sociales, hemos puesto muchísimo hincapié en el desarrollo de fichas de Google My Business que a nivel de retail nos ayudan muchísimo a generar ese tráfico al punto de venta, o en Dialsur, que en cierto modo tiene esa parte de tradición y esa parte de transformación también por el hecho de tener clientes que tienen que darse de alta para poder comprar, con lo cual ahí tenemos esa capacidad de conocimiento del cliente y lo tenemos bastante más desarrollado, o Dicos, que son pequeñas tiendas de conveniencia que ahora estamos desarrollando en gasolinera. Cada una tiene sus necesidades, sus tiempos y ahí estamos un poco transformando y desarrollando digitalmente. Y todo el equipo me imagino implicado y con una labor de enseñarles a todos que esto es lo que necesitamos. ¿Lo tienen claro todos? O sea, ¿lo asumen fácilmente? Depende, podemos decir que depende. ¿Lo tienen claro? También depende. Bueno, estamos en ello, estamos trabajando muy duro y todo el mundo estamos poniendo nuestro granito de arena y bueno, y realmente creo que la parte importante es implicarse y la parte de formación. Exactamente, esa luego la tocaremos. En el caso vuestro de Alejo Darío, digamos, estáis en ello, evidentemente, pero ¿nos podrías contar un poco cómo o sea, en qué momento dijisteis es necesario, empezasteis a aplicarlo y cómo estáis ahora, en qué momento estáis? Yo creo que no es que nosotros no tuvimos un proyecto definido desde el principio, sino ha sido un poquito sobre la marcha, lo que nos ha venido, nos ha interesado, hemos ido implantando. Por ejemplo, lo del sistema de gestión de almacenes, lo hemos implantado el año pasado, empezamos a tratarlo porque era una necesidad. Nosotros aún estamos en el almacén, estábamos con papel y boli, es surrealista, ¿no? Al final dijimos que vino también gracias al tema del COVID, que fue una desgracia para nosotros, pero al mismo tiempo fue una oportunidad para hacer muchos proyectos que teníamos guardados en el cajón y empezamos a sacarlos. Uno de ellos fue el SGA, también fue el online, que no teníamos venta online y a partir de ahí tuvimos un equipo que no teníamos casi las tiendas cerradas
y dijimos, bueno, pues este equipo que no tiene mucho trabajo ahora, por tener las tiendas cerradas, pues qué proyectos pueden hacer. Y uno de esos fue el tema de online. ¿Y lo llevaron bien? O sea, Sí, ahí sí, porque la verdad es que nosotros en lo que es la parte online, la venta online, ya la estuvimos barajando hace un par de años, pero el tema de que nuestro producto es un producto más de impulso, pues pensamos que no queríamos tanto en tema del online. Además, también era un tema de prioridades, que eso, en tema de digitalización o cualquier otro proyecto, es muy importante valorar en qué momento es el adecuado para empezarlo. Cuando en el 2018 empezamos a hablar de venta online y a plantearnos la página online, en ese momento decimos, no, ahora mismo queremos todo el equipo centrado en apertura de tiendas, cómo mejorar la gestión de tiendas, cómo mejorar la venta en la tienda física. El online ahora mismo no era apropiado. Pero cuando vino el COVID, que nos pilló todo un poco de traspié, que todas las tiendas cerradas, es que era la única forma de vender. Y por eso decidimos arrancar la venta online. Y en otros departamentos también ha sido más o menos ha sido sobre la marcha, es decir, por ejemplo, el mantenimiento. El mantenimiento hasta hace también muy poco funcionamos con, tengo un problema en la tienda, te envío un correo y al departamento de mantenimiento y ellos lo gestionan. Ahora ya no, ahora tenemos una aplicación donde ya las tiendas se envía ahí la notificación ya llega directamente al proveedor, nuestro equipo de mantenimiento lo repasa, pero también tenemos un QR en cada tienda donde va la persona de mantenimiento y en el momento que ficha, o sea, tica con su móvil en el QR, ya sabemos que el mantenedor está en esa tienda, el tiempo que ha estado haciendo el mantenimiento en esa tienda, también puede poner las notas, junta las fotos. Si no ha podido resolver el problema, se envía también al otro proveedor para que pueda ir. O sea, se está digitalizando todo ese departamento que a mí me hubiera preguntado esto hace 2 años, no hubiera dicho ¿para qué?, ¿no? Y ahora se nota que sí que funciona y gracias a eso hemos mejorado mucho la eficiencia y en el mantenimiento, que antes para nosotros era un poco caótico todo eso. Fíjate, justo lo que estás comentando me viene estupendo porque le iba a preguntar a Andrés qué es lo que más demandan, porque sabemos que al final nosotros lo que os ha pasado a vosotros es que ha llegado un momento de necesidad y has dicho necesito transformación digital en esto y te habrás ido a un proveedor externo y le habrás dicho necesito hazme esto, que es lo que te pasará a ti. Tú que tratas con clientes pequeños y más grandes, ¿qué es lo que más te demandan? Y luego, por tu parte como consultor, es posible que les tengas que decir, como bien ha dicho Darío, no es tu momento para esto, pero tendrías que hacer esto otro. Correcto. De hecho, me encanta que hayáis hablado antes vosotros porque sois una representación total de la dinámica diaria de la tipología de clientes con los que nos encontramos. La realidad es que lo que demanda el cliente en realidad, porque al cliente le surge una necesidad y en esa necesidad está buscando cosas, ¿no? Pero cuando está demandando la transformación digital, que es como ir al gimnasio, o sea, es un concepto como demasiado amplio, ¿no? Me quiero poner estupendo, ya veré cómo lo hago, ¿no? En realidad lo que está buscando es un plan. Es decir, un modelo ordenado donde poder priorizar qué debe hacer, cuándo debe hacerlo, qué le va a costar y cuánto tiempo. Entonces, en ese caso en concreto, la mayoría de las veces cuando uno acomete la transformación digital, la acomete por un motivo, casi siempre vinculado por negocio. Es decir, tengo un problema de negocio que debo resolver y creo que la solución es algo relacionado con la digitalización, ¿no? Entonces, en este caso, ambos dos han hablado de la dinámica en la que se mueven. Normalmente, casi siempre demandan cercanía, es decir, demandan cercanía, un modelo claro para poder tomar decisiones de priorización, para poder empezar por algún sitio, ¿no? Porque al final el presupuesto no es infinito y casi siempre tiene que ir vinculado a un retorno de la inversión. Y luego hay una dinámica básica y es que efectivamente el COVID pues ha acelerado muchos procesos que en compañías como la vuestra, que obviamente son punteras, pues ha sido fácil tomar la decisión de iniciar el proceso, ¿no? Sí. Pero en el caso, por ejemplo, de Musgrave, que tenéis varios distintos tipos de compañías, el empuje tuyo, por eso tu apreciación es muy interesante, porque al final hay mucha gente que tiene que empujar, ¿no? Y empujar desde fuera es muy difícil. Es decir, normalmente o convences al equipo para que empuje desde dentro o es imposible, ¿no? Entonces, la demanda es alguien que venga, que ordene el proceso, pero que lo haga desde dentro. Es decir, que no lo haga desde fuera. Exactamente. Y lo que más, la tecnología que más te piden, que vienen y digan, es que quiero tener esto aplicado, ¿tienes alguna que sea estrella? Como decir,
me entran siempre pidiéndome esto. Yo quiero tener, y luego ya es lo que tú les digas, ¿no? A ver, la dinámica de la venta es una obviedad, es decir, la gente quiere vender en Internet porque es el primer escollo en el que los porcentajes de facturación de las compañías que tienen que ver con Internet, o sea, el máximo porcentaje que existe es un 25% de la facturación. Cuando te cortan el 75%, como es el caso del que estamos hablando, pues obviamente necesitas crecer ahí, ¿no? Porque no tienes un 25%. Normalmente esas empresas no tienen nada, o sea, o tienen un 2%, ¿no? Entonces, obviamente la parte del e-commerce es fundamental, ¿no? O sea, la parte de cómo me enfrento yo a vender al cliente final en digital, ¿vale? Que es un error pensar así, porque en realidad te enfrentas todos los días a vender en físico, ¿no? Y no puedes disociarlo, ¿no? Y luego hay otra parte fundamental también en los procesos de las compañías que tiene que ver con el B2B o cómo yo le vendo a mis clientes de toda la vida que en el que he tenido un modelo de trabajo con ellos muy físico, muy de ferias, muy de congresos, cómo lo puedo traducir a un modelo que sea digitalizado, ¿no? Pero básicamente porque en realidad se dan cuenta de la debilidad que tienen, es decir, de la debilidad de no controlar realmente la información que tienen de sus clientes y cómo la deberían gestionar, ¿no? Entonces, el canal online les produce una gran oportunidad y es que les permite analizar la información de los clientes y cómo deberían abordarlos a cada uno de ellos, ¿no? Esa Entonces, precisamente la parte del análisis de nuestro cliente, conocer mejor a nuestro cliente. Lo bueno que tenéis vosotros es que lleváis una trayectoria larga, tanto Musgrave como Alehop, y ya tenéis mucho dato de estos clientes. Pero en esta trayectoria, en lo que habéis ido haciendo, Alejandra, dime, porque a mí esta parte es la que más me gusta decir, dime errores porque de los errores es donde más se aprende. Sí. Es verdad que en otras culturas están más acostumbrados, como siempre se dice, la cultura americana. El que se cae es el que mejor enseña cómo hay que hacerlo. Pues vamos a hacernos un poquito, mirarnos para adentro pensando, aciertos de decir qué bien que hicimos esto en este momento y fíjate, nos equivocamos aquí, más que nada para cuando podamos ayudar a otras empresas, sobre todo a los pequeños, decir, mira, no vayáis por aquí porque nosotros nos equivocamos. Totalmente, esa una autocrítica o autoalabanza. En nuestro caso, tenemos fallos y aciertos todos los días. Tenemos que decir que aprendemos también mucho, como ha comentado, sobre la marcha y trabajamos también bastante iniciativas que van surgiendo. Si bien es cierto, fallos, para mí el fallo grande es querer abordar todo a la vez, todo al final como un proyecto en sí no es independiente, sino que toca otros proyectos, al final acaba siendo una bola gigante. Entonces, para mí el fallo es no ser capaces muchas veces de hacer como filetes de los proyectos para poderlos abordar en los tiempos que son necesarios. Y luego, cosas buenas y proyectos buenos que sí que recomiendo es, por ejemplo, hemos desarrollado casi prácticamente durante la pandemia una aplicación para conversar con nuestros empleados, una aplicación en la que podemos tratar cualquier tema y sobre todo informar, y es bidireccional con nuestros empleados para poder tratar cualquier tema. Luego también hemos desarrollado, justo además coincido contigo, que la parte de incidencias, hemos abierto un portal para tratar todo tipo de incidencias, que también ha sido muy interesante y nos agilizan todos los procesos de trabajo, con lo cual también ha sido muy interesante. Y luego también he hecho mención a las fichas de Google My Business, que para nosotros ha sido un éxito porque tenemos más conocimiento de cliente y podemos generar ese tráfico al punto de venta, con lo cual 3 alabanzas y sobre todo el gran reto es entender muy bien los procesos con especialistas y realmente con expertos en ello para que nos hagan dosificar y dar esa priorización y liderazgo en el departamento que corresponde para enfrentar diferentes proyectos. Y en el caso de Alehop, Darío. ¿Cuánto tiempo tengo para hablar de esto? Bueno, tenemos. Bien, tú empiezas. Porque tengo una lista un poco de errores muchos. Nosotros probamos muchísimas cosas y nos equivocamos muchísimo, pero por suerte de vez en cuando alguna acertamos que compensa todo el resto, ¿no? Nosotros, yo te diría que para los proyectos, una cosa que hemos aprendido, y no solo en digitalización, sino cualquier tipo de proyecto, es que hay que destinar a una persona para que gestione ese proyecto. Parece una tontería, ¿eh? Pero normalmente las ideas surgen, todos los días todos tenemos ideas, pero después al llevarlo a la práctica, ¿quién lo gestiona? La persona que va a gestionar esto, ¿a qué va a renunciar para gestionar esto? ¿Y quién va a hacer ese trabajo Qué importante mientras? es esta parte. ¿Vale? Pero es que la mayoría, yo creo que nosotros tenemos 1.200, 1.300 trabajadores, 240 tiendas, y los palos de eso aún nos vienen, ¿eh? Estamos aprendiendo ahora, que tampoco te creas que... Pero si cualquier empresa pequeñita o algo que quiere hacer un proyecto, tiene que valorar primero todo eso. La importancia que tenga ese proyecto, lo que he dicho antes también, la prioridad que tenga, porque la palabra digitalización suena muy bien, suena muy moderno, muy futurista y que es lo que hay que hacer, pero hay que valorarlo.
quizás no, lo que hemos dicho antes, a lo mejor no es el momento para digitalizar toda la empresa. Tienes que decidir qué parte quieres hacerlo, porque realmente te va a compensar, como bien habéis dicho, es lo de ir al gimnasio o me voy a centrar a hacer piernas. Pues céntrate a hacer piernas si es lo que te interesa, porque tienes que correr una maratón, ¿vale? Pues en eso creo que muchas veces hacemos muchos fallos y nosotros ahora estamos aprendiendo a poner a una persona primero responsable, a ver a qué departamento les va a tocar, poner una persona también de cada departamento que vaya a participar en el proyecto. Una vez tengas esto, nosotros le llamamos el libro blanco. El libro blanco simplemente es un manual de todo lo que va a comportar hacer ese proyecto. Una vez tienes todo ese proyecto, ese manual que para nosotros es el tesoro, ¿vale? Que es, pues bueno, pues va a afectar contabilidad de esta forma. La persona responsable del departamento de contabilidad va a ser esta persona. Los días que nos vamos a reunir con esta persona va a ser los lunes a tal hora, todos los lunes. Más o menos el presupuesto que voy a destinar va a ser no sé cuántos. El ROI que voy a tener del proyecto va a ser en X tiempo. Todo eso escrito en un manual, entonces es cuando más o menos empezamos ya a buscar a una empresa externa o a empezar ya a desarrollar el proyecto. Pero hasta que no tengas el manual, yo te diría que no empieces a desarrollar el proyecto. Precisamente cuando se aborda la transformación digital se identifican 3 elementos básicos. Negocio, que lo hemos hablado, organización y operaciones, ¿vale? Fíjate que tú hablas de varias, ¿vale? Sí. Que es muy interesante porque las tienes distinguidas sin verlas así en ese esquema, ¿no? Y es cierto que en la parte de organización, para cometer proyectos, hay una parte básica del estudio de las personas. Es decir, parece un poco raro que nos metamos en digitalización, pero es que lo primero que hacemos nosotros, por ejemplo, cuando entramos dentro de una organización, es estudiar a los equipos y a las personas. Estudiar también sus dependencias en los procesos, de quién dependen, cómo y qué tipo de personalidad tienen. Porque necesitamos líderes de la transformación, que son gente muy comunicativa a las cuales les hacemos como valedores de esa pequeña transformación, ¿no? Entonces, y es básico, otra de las cosas que ha indicado Darío muy bien, y es establecer, voy a decir KPIs, pero establecer variables específicas que determinen el éxito o el fracaso del proyecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque te permite ver la fotografía de la evolución del proyecto y saber si estás avanzando o no, o si estás eligiendo bien a las personas o no. ¿Vale? Sí, efectivamente. Además, es justo lo que te iba a preguntar. Y curiosamente, además, lo que Alejandra ha dicho es que tenemos que dividirlo en diferentes proyectos y empezar poco a poco. Y Darío ha dicho, bueno, vamos a empezar. Y hemos hablado de personas, no hemos hablado en ningún momento. Luego ya hablaremos de las tecnologías, Claro, ¿no? exacto. Pero en la primera parte, como te iba a preguntar, ¿por dónde empezamos? Y es que empezamos por ahí. O sea, empezamos con papel y boli. Sí, empezamos... el libro blanco, decimos. Eso Sí, es en la parte necesario. con las personas, con papel y boli, y después ya empezaremos a hablar de tecnologías, ¿no? Y cuando hablamos de tecnologías, porque la parte que ha dicho Alejandra es importante, comunicarnos entre nosotros. ¿Tú crees, Andrés, que a lo mejor dentro de la empresa la transformación digital empezaría primero por dentro y después ya empezaríamos hacia afuera? ¿O no? ¿O depende? O depende. O Bueno, depende. depende de, por ejemplo, cuando surge la necesidad, entra en negocio, ¿vale? Cuando el negocio genera negocio y rebosa, normalmente se acomete la organizativa, ¿vale? ¿Y no crees que debería ser al revés? Debería ser al revés, pero es poco frecuente porque al final las empresas se mueven por negocio. Es decir, solo si tú generas un cambio en negocio que genera un retorno, ese retorno genera un cambio organizacional, ¿vale? Y es un error porque tienes que ir solventando errores, ¿no? Solventando errores de organización porque el negocio te obliga. Pero sí que es cierto que hoy en día las empresas que no estén pegadas al cliente, y el cliente es negocio, es imposible que evolucionen o que cambien como tienen que cambiar, ¿no? Entonces, al final, nosotros la transformación digital la vemos como la estructura esta de copas donde vas echando agua en la parte de arriba y van cayendo las gotas de agua. La realidad es que la mayoría de las empresas el foco de entrada a la digitalización es el negocio. Y luego a nivel organizacional, obviamente cuando se os cortó el negocio, se fueron a las áreas que tenían poca digitalización, que tenía que ver con las operaciones, con su SGA, ¿no? Y con la parte organizativa para resolver problemas. ¿Por qué? Porque además tenían otro problema probablemente, y es que la gente ya no estaba en la oficina, ¿no? Entonces tenían que resolver el problema de la digitalización de la gestión de proyectos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la necesidad surge por negocio o por necesidad, ¿no? Entonces, es triste decirlo, pero al final las compañías se mueven por el negocio, ¿no? Entonces, o por la necesidad.
Y cuando crecemos, ¿verdad? Nos pasa a las administraciones públicas, me pongo a mí también, o sea, las tiendas igual, según vamos creciendo, la necesidad de digitalización aumenta porque necesito una mayor comunicación y una mejor manera de captar esos datos para después aplicarlos al negocio. Sí, de hecho, ese es el gran olvidado o sea, el modelo de digitalización en las organizaciones, obviamente es el estudio de las personas, generación de los equipos, establecimiento de KPIs, luego generación de dashboards con información, es decir, dotar al empleado de la capacidad de resolver problemas porque tiene más información para poder resolverla, y eso es la gestión de datos, es decir, los datos mucho más compartidos que lo que hacíamos anteriormente, y luego, obviamente, ya pasar a la parte de negocio. Es decir, con información los empleados funcionan mejor, resuelven problemas mejor, avanzan más rápido y se relacionan mejor. Y van a tener más sensación de que lo que están haciendo funciona y al mismo tiempo el retorno del trabajo que están haciendo lo pueden ver a través de los datos. Nosotros decimos que cuando tú entras todos los días en tu empresa y de pronto estás viendo un dato, tu mente automáticamente está planteándose cosas. Sí. Es decir, y si no lo ves o no tienes la capacidad de ver cuáles son las variables que le afectan, es imposible que tú de pronto llegues un día y le digas a tu responsable, oye, he pensado en esto. ¿Por qué? Porque no tienes los datos para poder resolver el problema, ¿no? ¿No pasa a veces ahora también que estamos cambiando darle la vuelta a la tortilla y resulta que tenemos demasiados datos y llega un momento que la gente se abruma de tantos datos y no sabe cómo leer los datos? A mí un poco me está pasando a veces de, quiero información, vale, pero ¿qué vas a utilizar exactamente esa información? Sí, justamente, además os iba a preguntar sobre eso, porque yo creo que, me voy a saltar ya el guión y todo, porque me parece súper interesante, porque por un lado os iba a preguntar cómo captáis esos datos y cómo los gestionáis, y a lo mejor aprender de Andrés, que tiene la experiencia de tanto tipo de empresas diferentes, también para que nos ayude a ver, porque yo creo que ese es el mayor problema que nos estamos encontrando todos, y me incluyo, aquí en Distrito Digital nos sucede igual, ya somos 400 empresas tecnológicas, empezamos a tener mucho dato, no solo nuestro, sino del cliente potencial. Exacto. Y nos ha pasado lo mismo. Primero, ¿cómo captar vosotros los datos? Sí. ¿Cómo de momento los estáis gestionando como buenamente podéis? Y a ver si Andrés luego nos puede decir qué haría yo. Vamos a empezar por ahí. Comienza Darío, ya que se empezó a hablar, y luego Alejandra. Ahora, por medio de... Hace años tuvimos la tarjeta de fidelización de cliente, pero nos pasó algo así, que no supimos aprovechar los datos, ¿vale? Por diferentes motivos. Yo creo que sobre todo fue que no destinamos a una persona relacionada con el proyecto, a una persona para gestionar eso. Y era un poco una persona que tenía que hacerlo sobre la marcha, cuando tenía un hueco, pero claro, las otras, dime cómo me vas a medir y yo te daré los resultados, ¿no? Y claro, si a esa persona lo estamos midiendo por otras cosas y no por una gestión de datos, pues ese era su trabajo comodín, ¿vale? No es su principal trabajo. Y claro, yo ahí creo que hicimos un poco un fallo. Ahora, lo bueno que tiene la venta online es la recopilación de todos los datos que estamos teniendo. Y ahí estamos haciendo una base de datos importante que de momento no estamos aprovechando, pero tenemos intención de aprovecharla. Es otro proyecto que queremos hacer. Y creo que es la parte buena. Perdón que retome antes de fallos, porque sí que me gustaría hacer una reflexión sobre lo del producto estrella, que es la venta online, ¿no? Que a todos les suena muy bien lo de la venta online. Pero hay que tener en cuenta, y se lo digo a quien esté pensando, que no es dentro de vuestro business plan, no os dediquéis solo a pensar que es la venta que hago, menos los costes del producto, menos lo que me puede costar hacer la página online. Hay un coste muy, muy importante que es la publicidad, ¿vale? Eso nosotros no lo tuvimos en cuenta. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos muchas tiendas y gracias a eso le damos un poquito de renombre. Pero así todo, meter una página online no es la pongo y eso se va a vender fácilmente, todo lo contrario. Tú metes una página online dentro del Internet y eso es como si estuviese poniendo una tienda en el desierto. Lo que tienes que hacer es después gastarte una pasta para que la gente pueda llegar a esa tienda. Y eso creo que es muy importante que todos lo tengan en cuenta cuando hagan su mente de que voy a hacer una página online. Es todo el trabajo que te va a comportar la gestión esa. Eso me lo guardo porque después lo quisiera retomar. Vamos Sí. a terminar con lo de los Sí, datos, perdón, porque como la Lo parte, pasa que en el caso de comunicación y marketing, que lo decíamos antes, que nos compete a todos, me parece Sí, súper interesante, y luego preguntaremos Perdón. más. Entonces, el tema de los datos, ¿cómo estáis vosotros adquiriendo esos datos y qué estáis haciendo con ellos, si estáis ya haciendo algo con ellos? Que no estamos... A ver, lo bueno de aquí que estemos con los grandes es que vean los pequeños que estamos todos igual de mal. Sí. Es decir, nosotros también. O sea, nosotros datos tenemos un porrón. Sí. Pero luego, a ver, Gestiónalos. ¿cómo los estamos gestionando? Si bien o mal, yo creo que la mayoría lo estamos haciendo mal porque sabemos que algo mejor se podría hacer seguro.
es que al fin y al cabo tenemos tantos datos como habíamos dicho, o sea, realmente hay, en nuestro caso, estamos mejorando toda la parte de los dashboards para tener una centralización de qué queremos ver en cada caso, por departamentos y luego conjuntos. Pero luego, ¿dónde recopilamos la información o cómo lo hacemos? Lo que tratamos es toda información propia, venta, cliente, toda la parte digital con muchísimas programas que aglutinan toda la información digital de millones de fuentes que tenemos. Y luego, por otra parte, contratamos y compramos pues, informes de IRI, Kantar, Nielsen, diferentes plataformas, ¿no?, que nos ofrecen información no solo de clientes nuestros, sino también de lo que es nuestra competencia, y también con tener la perspectiva quanti, pero también la quali, y no solo centrarnos en nuestra propia información, porque entraríamos en ese mundo endogámico, ¿no?, de solamente conocer lo nuestro y girar en torno a lo nuestro. Entonces, realmente es muy complejo. Entonces, tenemos que tener claro... ¿Cuántas personas? Todos tenemos una microparte de que tenemos que tener ese control de lo que hacemos y el retorno que lleva todo lo que hacemos. Pero para una persona que trabaja responsable de una tienda, es en cierto modo más fácil porque tiene un retorno, porque la caja cierra, al final el mes cierra, el año cierra, pero un departamento de marketing que vende a través de los puntos de venta y hace muchísima publicidad, comunicación que no va directamente relacionada con las personas que están en la tienda, entonces es mucho más complejo de analizar realmente ese retorno. Como ha comentado antes y volveremos luego, toda la parte de desarrollo de e-commerce, por supuesto. La generación de tráfico, bien sea ganada, comprada, pagada, es brutal y hay un porcentaje altísimo dentro de lo que es el presupuesto, que cerca del 6% debería de centrarse, y personas que con unas especialidades impresionantes. Sí. Pero al final tenemos demasiada información. Entonces, creo que hace falta casi un cirujano que sea capaz de entender qué es lo que hace falta y cómo unirlo, porque cuando dices, no, me duele el brazo, y vas a cualquier médico, te trata el brazo y te puede dar un masaje increíble, pero no servir de nada. Ir a otro sitio y te dice, ¡cling!, arreglada. Y eso es lo que hace falta muchas veces. Personas que hayan pasado ya por ese proceso, lo hayan conocido y vengan con ese expertise que a veces pues creemos que sobre la marcha lo vamos a encontrar y ya hay expertos. Pero quizás lo más importante sea determinar primero qué datos necesito, dónde los tengo que conseguir y centrarme en esos datos, ¿no, Andrés? Sí. Bueno, yo coincido con vosotros que el exceso de análisis produce parálisis, pero hay una técnica, una terminología, una metodología que se llama OKRs, que a lo mejor la habéis oído hablar, que básicamente consiste en desarrollar solamente 4 KPIs de información para cada uno de los departamentos, incluso personas, ¿no? Y es controvertido porque tienes que meterte dentro de la organización. Primero, en la organización normalmente hay perfiles totalmente dependientes, hay gente que funciona con 2 datos en todo, y hay gente que quiere saber el detalle más absoluto, ¿vale? La realidad es que la compañía debe determinar qué 4 KPIs va a condicionar el departamento o el funcionamiento, porque no es qué datos voy a recoger para sacar información, es qué decisión voy a tomar. O sea, es al revés. Pensamos qué decisión y luego ya decido qué datos coger. ¿Qué decisión quiero tomar? En realidad, en este departamento, ¿cuál es la decisión? ¿Vale? Y no son micro decisiones, o sea, tiene que ser una gran decisión, ¿vale? Entonces, esa decisión en concreto se mide con no más de 4 variables. Y esa es la verdadera clave, es decir, porque en el modelo de análisis por debajo, obviamente hay miles de datos que puedes tener y miles de informaciones que tienes que tener, pero tú en tu día, en tus decisiones, con 4 datos realmente deberías ser capaz de tomar las decisiones más estratégicas de la compañía, ¿no? Se llama OKR, lo digo porque hay mucha información y los especialistas de datos... ¿Qué pasa? Que la mayoría de las compañías que gestionan datos, porque esto es como un mundo, es decir, al final hay compañías que solamente recepcionan datos, ¿vale? Y hacen que esos datos se puedan compartir. Esos unos. Luego hay otros que lo que hacen es pintan información sobre los datos, ¿vale? Y es específicamente de eso. Y hay gente que analiza los datos, ¿vale? Pero especialistas que en principio se metan en la compañía a analizar las decisiones para luego extraer los cuadros que realmente son operativos para las compañías, hay todavía menos. Es un embudo que va haciendo así, ¿vale? Entonces, es fundamental, es decir, que tener especialistas que no sepan de datos, que sepan de negocio. ¿Qué pasa? Que normalmente
puedes saber mucho de negocio, puedes tener mucha experiencia con muchos negocios, pero la realidad es que esas personas normalmente son gente que sabe de negocio, pero que sabe integrarse a entender las decisiones que tienen que tomar. Y si ¿Vale? hablamos de voy a ponerte en un aprieto, vamos a hablar de una tienda física única, pequeña, estamos hablando de un pequeño negocio, una tienda física, y entonces decimos, bueno, estaba pensando, yo también tengo datos por supuesto del trato diario, pero si me tuviera que centrar en 4 KPIs, porque mi objetivo ahora mismito, hemos de pensar primero en el objetivo, ¿verdad? ¿Qué decisión voy a tomar? Voy a tomar una decisión de si a lo mejor cambio la línea de ropa, por ejemplo, que tengo en mi tienda, esa es mi decisión. Si estoy dirigiéndome solo a personas muy mayores y a lo mejor debería cambiar del tipo de ropa que yo tengo. Sería la toma de datos, sería por el cliente físico que entra en mi tienda, por todo lo que capto en un momento determinado, si tengo Facebook, imagínate, o tendría que irme, como decía Alejandra, a pedir datos, a lo mejor que la Cámara de Comercio me pueda aportar. No, yo creo que, bueno, en una tienda única física ya existen medidores de tránsito exterior. Por otro Eso lado, sería importante. importantísimo, porque las tiendas físicas en concreto viven del tránsito, ¿no? Entonces, saber si hay tránsito o no, o te has equivocado, o hay una problemática porque hay un confinamiento o hay una obra enfrente, lo tienes que saber, porque no depende de ti esa variable. Es decir, al final, tú como empresario solamente puedes condicionar las variables que dependen de ti. Entonces, tránsito de la tienda, aunque de esto yo creo que este señor sabe mucho más. Tampoco te Luego, creas. por otro lado, número de personas que entran dentro de la tienda, tasa de conversión en venta, ¿vale? Y luego tasa de recurrencia, Ajá. ¿vale? Porque estás midiendo primero el éxito en la venta, también si la venta ha sido fidelizada para funcionar. Esos son 4 datos. Luego hay miles que puedes analizar. Pero ¿en qué puedes influir tú? Puedes influir en la tasa de conversión mediante las personas o el producto o el precio, ¿vale? Y puedes influir también en cuánta gente entra del tránsito que genera, porque tu escaparate o tu forma de atraer a la gente es fundamental. Ahí podrías introducir otra más, que es que en tu propio TPV, aunque hay herramientas de inteligencia que son capaces de determinar el perfil de la persona que entra dentro de la tienda, es decir, pueden decirte si es mayor, si es joven, si es mujer, si tiene hijos, si no tiene hijos, porque va en familia, ¿vale? Y te sacan datos, pero eso es una información más allá. Hay un hecho muy absurdo y es que en el propio TPV de la propia tienda tengas la capacidad de identificar a la persona que te está comprando. Es decir, que generes segmentos que te digan que pues la persona que tienes enfrente es una mujer de más de 30 años, ¿vale? Entonces, esa información que parece absurda, no parece absurda, No, es pero en importante. realidad es una información que normalmente las tiendas no la usan, pero en realidad si tú pudieras tener esa información de cuál es el perfil real y no una percepción, porque la mayoría de las compañías, las empresas lo que tienen es una percepción, pero no tienen datos. Solo con hacer eso, es decir, solamente con vincular una venta a un segmento, ya tienes mucha más información de la que tenías para organizar tu escaparate, organizar tu producto, la forma de hablar con tus clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso ya lo mezclas con que tienes una tienda online, pues puedes hacer más cosas. Pero bueno, he dicho 4 KPIs porque Sí, me he justamente comprometido. además en la parte... muy bien, muchas gracias. Ha sido un aprieto así porque no estaba preparado. Pues fijaos, es que precisamente por la parte online lo tenemos claro y además los datos que podemos ir recogiendo son fácilmente delimitables. Luego falta que nosotros elijamos los buenos que nos van a llevar a tomar decisiones, pero luego los puntos de venta, que quizás es nuestra entrada de datos más importante, además en las dos empresas que estáis aquí es la más importante. Podríamos hablar de otras empresas que es todo online, pero la mayoría de los asistentes a este foro y vosotros, la parte física de nuestras tiendas es la más importante. Dentro de las aplicaciones tecnológicas que habéis desarrollado en esos puntos de venta, me interesa porque además, más en vuestro caso que sois más accesibles y lo que estáis aplicando es más accesibles a nuestras micropymes, sí que es verdad que lo que decía Andrés, por ejemplo, los contadores de personas que pasan por delante de mi tienda, las nuevas tecnologías han llegado hasta el punto de que ese contador puede ser una cámara que con inteligencia artificial esté detectando qué tipo de persona, si es mayor, si es niño, si es familia, esto lo vaya pasando a un software y que después de ese software me pase los datos. Pero esto, la mayoría de las tiendas, en principio, no van a acceder a algo tan específico. En caso vuestro, ¿qué habéis aplicado en los puntos de venta físicos, Alejandra?
Bueno, nosotros hemos estado trabajando con un proyecto de fidelización, con lo cual hemos podido conocer muchísima información del tipo de cliente y el comportamiento que tiene. Y luego hay otros programas que, adicionalmente lo que estábamos contando de estas plataformas que de manera automática pueden percibir el tipo de cliente, etcétera, se contratan. O sea, desde contratación de información de tarjetas de crédito, programas, que no quiero decir proveedores, pero programas que te dan realmente cómo está toda la segmentación del tráfico, el tipo de cliente que vive en ese entorno, el número de personas por la casa que está alrededor, etcétera, con lo cual tú puedes conformar muchísima información. O sea, que es que realmente... Es decir, comprar información que otros me aportan, Sí. no solo la información que yo genero. Totalmente. Entonces tú tienes información, pero también hay que tener cuidado no solamente en el que al final son datos pasados o presentes, pero sobre todo pasados. Entonces, un cierto generación de información para poder hacer el futuro, o sea, una predicción, no solamente entrar en el pasado para no estancarte en ese proceso, pero realmente sí que se capta muchísima información y luego estudios de Mystery Shopper o cualquier información que contratas en un momento determinado para analizar ese tipo de cliente, el comportamiento, incluso mejoras que son necesarias de desarrollar. Y aunque no sea para el tema de captación de información, sino tecnologías para este nuevo cliente, o sea, en vuestra tienda física habéis introducido alguna tecnología que antes ni se nos ocurría, aunque sea solamente para los carros o aunque sea solamente para a la hora de pagar, o alguna tecnología que Sí. digas, mira, esta última que pusimos, fíjate qué trabajo nos ha quitado y lo hemos implantado hace poco. Sí, justo con el desarrollo de la pandemia tuvimos que generar un control del aforo de los puntos de venta. Entonces tuvimos que implantar pantallas para que tuviera el personal de tienda la capacidad de saber si podía entrar o no las personas. Y entonces, de decir, entran 20, entran 50, no. Hay un monitor en el que la persona se personaliza, ¿no?, en frente de la tienda y detecta si puede entrar o no porque está rojo o verde. Ajá. Y además, por ejemplo, también puede... En la oficina, por ejemplo, tenemos un medidor de temperatura. Directamente, si tú vienes, que has estado fuera, que te ha dado el sol, ya no entras, por si acaso tienes demasiada Desofócate temperatura. antes de entrar. Con lo cual hay tecnologías de ese tipo que han ayudado muchísimo a la gestión, ¿no?, del aforo de tienda. O sea, que me ha venido así de repente esta iniciativa, pero es importantísima, porque el día a día en supermercados más, pues como todos sabemos, ha sido momentos críticos los que hemos vivido. Y en el caso vuestro, Darío, en Alejop, Pues yo un poco voy a aterrizar todo lo que ha dicho Andrés, que de verdad que lo escucho a él y digo, hostia, que hace unas cosas súper chulas, ¿eh? Pero en Explícalas, la ¿no? práctica es muy sencilla, ¿eh? Sobre todo si vamos para pequeñas empresas y eso, que no se asusten, que el contador personas, nosotros antes no lo teníamos, en 2019 no lo teníamos y lo pusimos, o fue un otro proyecto que lanzamos con el COVID, porque teníamos tiempo. Y empezamos a poner cuenta personas en todas las tiendas. ¿Qué nos pasaba? Que al principio hablábamos con un montón de empresas y eso que no, espero que nadie se lo moleste, y costaba una pasta, ¿no? Y lo que hicimos fue, a mí una cosa que, yo tampoco que me considero ningún genio ni nada, ¿no? Pero al contrario, pero me gusta mucho desarrollar a personas, ¿vale? Yo sí que, en eso sí que tengo un poquito de ojo, ¿no? De gente que, lo que decíais antes, conozco a las personas, a mi equipo, sé un poco su vida personal, qué les gusta, hobby, qué hacen, todo, me informo un poquito y después intento buscar alguna idea que le pueda ser interesante a la empresa y que sea buena para esa persona, ¿no? Y bueno, entre ellos había un chico que trabajaba en el almacén, que súper guay, y él le gustaba todo el tema de tecnología, le gusta bastante. Y en él le destiné el tema de cuenta de personas. Digo, encárgate tú de gestionar todo el tema de cuenta de personas. Y lo típico, al principio se informó, me dijo los precios y digo, yo no tanto dinero no puedo gastarme. Busca otras cosas. Y el chico buscó un cuenta de personas por plataformas, no quiero hacer publicidad, y 400 euros nos cuesta un cuenta de personas en una tienda. Lo digo que para una pequeña empresa que no se piense, que tenga una tienda, que no se piense que esto es un gasto extraordinario ni nada. 400 euros ponemos un cuenta personas. Con eso lo ligamos a un Excel, que sigue, como él le gusta mucho el tema del Excel, también lo controla muy bien, y en eso empezamos a medir ya el tema de la entrada de gente. y va por horas y demás, o sea, te mide diferentes, Sí. no solamente para el tema del COVID, que evidentemente para el aforo de personas, pero sí que es verdad que nos viene muy bien como esos datos Sí, que nos sí. comentaba antes Andrés, Sí, la importancia exacto. que es los momentos del día en los que tengo más afluencia. Sí, y con eso empezamos a hacer un dashboard que ahí ponemos lo de la conversión, que es cuánta gente entra y nos compra, ¿vale? El ticket medio, que eso sí lo teníamos por la TPV, que eso es bastante sencillo, cualquier TPV lo hace hoy en día. Después medimos la UPT. El UPT es el número de unidades por ticket medio, es decir, si una persona entra y compra 3 unidades, pues sería UPT 3, ¿vale? Un poco saca la media.
esos 3, y ahora empezamos a poner uno externo. Y para hacer el externo le dije un poco lo mismo, ¿no? Que digo, hago sencillito y fácil. baratito. Y buscó un amigo suyo que no tenía trabajo, también le gustaba hacer aplicaciones y más o menos lo estamos desarrollando con él. Que a mí eso me mola mucho porque le estoy dando también una oportunidad a un chico que no tenía trabajo y que empiece a hacer, ¿no? Y más o menos estamos ahora en proceso de hacer eso. Tenemos unos 10 colocados para exterior y vamos viendo. Después lo que decías, ¿qué otros datos tenemos? Pues una cosa que nos encanta es hablar con nuestros dependientes y preguntarles, ¿quién es tu cliente? ¿Y eso lo ponéis en algún lado? No. Y nos falta esa parte. Ya, pero todo llegará. Al final un poco, al principio es que yo creo que es lo mismo lo de digitalización, ¿vale? Antes has dicho que a mí me ha gustado mucho, que se dice mucho, lo de la parálisis por el análisis. Yo te diría hoy en día, la parálisis por la digitalización, porque no sé si os pasa, pero cuando voy a desarrollar algún proyecto que viene un compañero a decirme, tengo esta idea, digo, guay, y empezamos a hablar de cómo hacerlo, no sé cuántos, pero podríamos hacer una aplicación y con eso podríamos, digo, vale, una cosa que podría ser dentro de un mes, vamos a hacer 7 meses. Seguro que dentro de 7 meses se hará y será más rentable, pero yo lo quiero mañana. ¿Vale? Empieza a hacerlo, mira a ver que aunque sea con un Excel, con papel y boli, como sea, empieza a desarrollarlo y cuando veas que aquello tiene sentido, que de verdad más o menos funciona, ya pasamos al siguiente nivel y ya invertimos pasta y lo haremos. ¿Y cómo lo digital. hacéis? Porque en vuestro caso sois cadena y en vuestro caso sois franquicia, Alejandra. Empezáis, bueno, como estabas hablando tú, continúa con esto. ¿Empezáis con una tienda y decís, vamos a hacer esta tienda es como la pionera y si funciona lo hacemos las demás? ¿O decís, esto es muy bueno y lo implantáis en todas a la vez? Mi política es, prueba lo que sea. Me da igual. Tú Y luego pruébalo en cuéntame, ¿no? Sí, sí. Tú vente con ideas, si más o menos tienes tiempo y mira a ver qué tienes que dejar de hacer para desarrollar eso. Y más o menos el presupuesto no es nada, o sea, no es nada raro. Pruébalo, no te preocupes. Tú pruébalo en una tienda, 2, 3, ¿vale? Y después lo analizamos. Y si vemos que eso tiene sentido, ya los ponemos en todas las tiendas. Pero creo que es muy importante y que eso en las grandes empresas se pierde, es la creatividad. Y el darle la oportunidad a una persona que destinarle X dinero, digo, desarrollalo y prueba. A ver, lo que sabemos ya es que partimos de que no va a funcionar, ¿vale? Pero ¿y si funciona? ¿Cuánto puede repercutir eso en temas económicos? Y lo feliz que te voy a hacer a ti si eso funciona. También. Y qué fidelizado está el empleado también para toda su vida. Y es importante también claro. darle oportunidades a las personas. Que a lo mejor una persona puede ser un administrativo que está allí que no le termina de gustar ese puesto. Pues coméntamelo, dime ideas que te se ocurran y yo te voy a potenciar para que las hagas. Ya buscaremos a ver cómo podemos hacerlo, pero te voy a potenciar. Da ganas de trabajar en Alejope. Mañana contratada. Venga. Alejandra, ¿y en vuestro caso cómo lo hacéis? ¿También primero probáis en algunas de las tiendas? Bueno, como vosotros tenéis diferentes... Claro, en el caso de Dialpris tenemos un porcentaje de tiendas propias y un porcentaje más alto de franquicias, pero cuando hay iniciativas pueden darse el caso que se hace en una tienda propia hay una tienda franquiciada. O sea, en ese caso no hacemos distinción de empezar por tiendas propias y luego tiendas franquiciadas. Intentamos hacerlo en unas tiendas que podemos seleccionar dependiendo del proyecto, unas u otras. O sea, no tenemos como determinadas tiendas que es por las que sí o sí empezamos cualquier proyecto, con lo cual sí que es verdad que vamos probando y vamos indagando. O sea, que la prueba de error los grandes también lo hacen. Totalmente. Para que veamos que no somos solamente los pequeños. Totalmente. Por ejemplo, hemos hecho una prueba hace unos meses de desarrollar con una universidad, poner una especie de humidificador que desprendía un olor a chocolate para ver si incitaba a la compra. Sí funciona. Entonces tuvimos una temporada sin olor y otra con olor, indagando y cogiendo datos, etcétera. Con lo cual sí que eso en una única tienda. O por ejemplo, desarrollamos una sección de charcutería diferente, pues probamos X tiendas, vemos cómo funciona y luego ya se traspasa al resto de tiendas. Fíjate que hay pequeñas innovaciones que las aportamos y pueden producir un gran cambio, ¿no? Esa posibilidad de atrevernos. En el caso, Andrés, tú que tratas diferentes tipos de empresas, de las innovaciones tecnológicas en puntos de venta que hayas visto, como esto lo hemos visto, lo estamos implantando alguna de las empresas y está funcionando, que pudieras aconsejar, que dijeras, o de lo que ellos han comentado. Bueno, nosotros trabajamos para muchas marcas de moda, como sabes, moda, calzado, por supuesto para retailers que tienen 400 tiendas físicas. El concepto real que su modelo ha cambiado muchísimo, es decir, era gente que básicamente, porque además trabajamos para marcas fabricantes, la mayoría de ellos, no son distribuidores ni mayoristas. Entonces, en la mayoría de estos, su modelo se ha visto en el que diseñan producto, generan muestras, van a ferias, venden a multimarcas de todo el mundo, para que lo entendamos.
son capaces de producir, entregar y cobrar, ¿vale? Alguna de ellas lanza lo que es una tienda online, un canal de distribución, ¿vale? Y luego reciben reposiciones. De eso vendían 1 millón de unidades, imagínate. Pues con la pandemia y con todo el proceso de digitalización, ahora venden 100.000, ¿vale? ¿Cuál es el modelo real que se están dando cuenta? Que al final los canales de venta se han reproducido. Es decir, los canales de venta no solamente son la tienda online, los marketplaces, las plataformas B2B propias, las plataformas B2B externas, las tiendas físicas propias, las tiendas multimarca, que sí que lo son, sino que en realidad lo que han tenido que acometer básicamente es que su stock, su producto, está a disposición de cualquiera que lo quiera comprar, ¿vale? Entonces, para ello, pues innovaciones que hemos visto, por supuesto, el concepto de phygital, que es el concepto Ya que me voy a más... apuntar también que estás diciendo un montón de palabras. Vale, pues el concepto de phygital es que el cliente es phygital, no es digital o físico, ¿vale? Entonces, entender que el cliente es phygital te hace hacer determinadas cosas. Y es que básicamente en cualquier punto donde el cliente quiera comprar tiene las mismas posibilidades, ¿vale? Esto obviamente lo vemos en los grandes operadores, como pueden los que son, ¿vale? Pero en marcas que son nacionales, que están haciendo esa distribución, es súper potente ver cómo funcionan. Es decir, cómo una marca, en vez de decidir venderle en una feria a un multimarca, ha decidido hacer un corner físico, pero que está conectado con su stock propio, de forma que él sabe cuando en una tienda están comprando un producto de él, ¿vale? Entonces, eso es una experiencia que para el cliente es totalmente transparente, pero la compañía lo tiene dentro de su propia estructura, ¿no? Obviamente también el desarrollo de tótems que sean capaces de que te identifican cuando entras dentro de tu propia tienda y tú con tu identificación saben las compras que has estado viendo en el móvil por la noche cuando estabas dormido al lado de tu mujer. Esto ya... ¿vale? Me da miedo, ¿no? Es decir, Esto no, es otro nivel, pero... ahí vamos a un concepto muy claro, y es que con todo este lío que ha habido de las cookies y todo lo que tiene que ver con Facebook, sí es cierto que se ha potenciado y se le ha dado muchísimo valor a la base de datos de clientes, ¿vale? El futuro de las compañías no son, y lo digo y puede ir en contra porque yo invierto muchísimo dinero en publicidad digital, ¿vale? Muchísimo. Entonces, pero el futuro de las compañías, y el otro día escribí un artículo de eso, no es invertir cada vez más o poner cada vez más cuota del margen en la inversión publicitaria. El objetivo de las compañías realmente es tener el consentimiento de los clientes que cada día forman parte de su base de datos y segmentarlo para darle mayor valor y vender más. Es decir, cuanta más base de datos tengas, más segmentada y más consentida por parte de los clientes, más vas a vender. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, ahí el juego que has dicho tú, Darío, de hay que invertir, efectivamente, hay que invertir, pero sobre todo hay que pensar cómo puedo gestionar mi base de datos de clientes para tenerla muy bien cualificada, porque cuando tú envías un correo o un SMS, eso no te cuesta la misma cantidad de dinero que te cuesta la inversión publicitaria, ¿no? Entonces, y ese valor lo tienen todas las compañías. Es decir, el valor de su base de datos lo tienen todas. Muchas son capaces de almacenarlo y usarlo, pero infinidad no lo usan. Usar la propia base de datos es más barato que esa publicidad online que decía Darío. Por Y luego, supuesto. además, en lo que estabas comentando antes del dinero que tengo que invertir en mi publicidad online, que me parece importantísimo planteárnoslo, también pensemos... A ver, lo pensamos todos, por lo menos yo tengo esta tienda y es que, claro, si vendiera online me forraba. Exacto. Porque, claro, seguro que el 50% de lo que tengo yo aquí, que no sale, porque, claro, he calculado que por delante de mi tienda pueden llegar a pasar cada día 400 personas, de las 400, un 1% no puedo vender todo mi stock, lo vendo online y me forro. Exacto. ¿Cuánto es vuestro tanto por ciento real, si se puede decir, o el aproximadamente, de lo que vendéis en tienda a lo que vendéis en internet? Porque así pensaremos en ese dineral que os estáis gastando en publicidad y veremos si me vale la pena o no, que hay que planteárselo. Para nosotros la venta online ahora supone muy poquito, muy poquito. Pero también yo creo que es porque no le hemos dado aún la gasolina. Ayer teníamos un debate con el director que está llevando el proyecto y nos decía, yo creo que esto es en valenciano decía, un babón cachonat. Es un toro que está dentro del cajón y está a punto de salir, pero falta que le hagamos un poquito de cariño para que salga. Y estamos en ese plan. Nosotros allí había un poco de discrepancia porque muchos directores pensaban que nuestro modelo de negocio es el impulso y el impulso transmitirlo por la venta online es complicado.
Pero yo sinceramente pienso que lo mismo que decía antes, yo creo que hay que darle la oportunidad y si el director confía en eso, cree en el proyecto y si nos pide un presupuesto razonable, hay que darle alas y que pruebe. Porque también pienso que viene un poco... No me imagino ahora ya no tener la venta online, sinceramente. Por lo tanto, si te metes en algo, hazlo que esté bien. Claro, se puede plantear como a largo plazo, ¿no? Claro. Ya llegaré, tengo mi objetivo, ir planteándose pequeños objetivos Exacto. y luego en un momento determinado, cuando ya tenga más posibilidades de invertir más en esa Exacto. publicidad, Sí, que hemos de tener en cuenta sí. que nos hace falta, Pero- y las personas dedicadas a Eso. esto. Pero que también es estoy de tan acuerdo importante. que están diciendo que no se trata de poner, dame, yo qué sé, digo una barbaridad, 100.000 euros para publicidad. No, hay que utilizar un poco la inteligencia y hay muchas veces que con un poco de inteligencia y haciendo un buen estudio, tú puedes hacer la publicidad que resulte más rentable. Es decir, y hay muchas formas hoy en día de hacer publicidad. Influencers, yo qué sé, apareciendo aquí, por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo una Exactamente, imagen quieras que no. y hablando de venta online. Puede ser también en las mismas tiendas, que también lo hicimos. Pues hay diferentes formas que quizás no son tan caras o no han tenido tanta inversión y también tienen un gran retorno. Y eso es lo que yo espero que mi director de marketing me venga a decir. En el caso vuestro, Alejandra, Bueno, nosotros en el caso de Dial Sur tenemos venta online a través de una plataforma y tenemos una venta bastante amplia. No obstante, es entre un 25 y un 30%, es bastante alta. Pero es cierto que es la parte de distribución, es decir, en esa venta no solamente es cliente final, sino también los comerciales y también el propio CAS que integra ahí la venta, con lo cual es una cifra un poco más pequeña, pero como integra también esos tres componentes, es entre un 25 y un 30%. que bueno, que es importante. Es muy, muy dentro de los importante, totalmente. Y me ha hecho mucha gracia el comentario de influencers y cualquier otro tipo de contenido que se puede generar y no invertir directamente en ads, o en social ads o en diferentes proyectos y procesos un poco más de publi directa, que al final, por supuesto, generar un contenido interesante e integrarlo en los diferentes canales también ayuda muchísimo, Y claro. luego además no tenemos que pensar, la única opción no está en tener nuestro propio e-commerce, nuestro propio canal de venta online, sino que podemos integrarnos, ¿no, Andrés? En otros, existe esa posibilidad también. ¿Merece la pena? O sea, eso que se puede estar planteando una pequeña empresa, decir, mira, yo montar mi e-commerce, pero ¿por qué no pongo mis productos estamos pensando todos en el mismo, los pongo aquí y los vendo? ¿Es rentable finalmente o es mejor tener tu propio canal de venta o combinarlos? Es decir, yo trabajaría combinándolo. Es decir, yo tendría mi propio canal de venta porque es el sitio donde vas a poder fidelizar y generar una recurrencia con clientes. Es decir, alguien que te compre en cualquier otro marketplace al final puede comprarte a ti, pero no solamente en los marketplaces. O sea, el modelo al que van todos nuestros clientes y en los que estamos trabajando es una integración global. Es decir, que tú puedas estar tú tienes una marca y estás vendiendo en tu tienda online, pero como decía anteriormente, es decir, puedes vender en un corner físico, como os acabo de decir, es decir, físicamente ocupas un espacio en una tienda física, pero puedes tener un corner virtual, es decir, puedes meterte dentro de otra tienda, como puede ser un Zalando o como pueden ser otro tipo de tiendas de moda o incluso de alimentación, hay bastantes también, ¿no? Entonces ocupas tu espacio porque tienes tu espacio para tener tu propio stock y tu disposición de producto a todo ese tráfico de personas que están abriendo. Al final, cada vez que te conectas a un canal, te conectas a una calle nueva. Es decir, esa es la realidad, ¿no? Entonces, sí, pero deben hacerlo, cuando hablamos de esto, deben hacerlo con la calculadora. Es decir, porque hay mucha tendencia a hacerlo porque te ves capaz de vender, pero tienes que coger la calculadora. Es decir, para saber exactamente de todo tu catálogo de productos, cuáles son eficientes, cuáles son rentables, cuáles tienen perdurabilidad. Es decir, en Internet la vida no va tan rápida como en el canal físico. Es decir, rápida significa que cada 6 meses, por ejemplo, en la moda cambia todo. Sí. En realidad en Internet, si algo funciona, se mantiene mucho tiempo. Es decir, por ejemplo, probablemente el zapato más vendido de Amazon es un zapato que lleva 8 años vendiéndose, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso va en contra de las tendencias, ¿vale? Parece diferente. Entonces, es más analizar con la calculadora qué es lo que tengo, qué capacidad tengo de conectarme y sí es cierto que técnicamente cada vez es más sencillo, eso sí.
Es cierto, contando además con el apoyo de Sí, consultores también que nos pueden sí, ayudar, sí. incluso a lo mejor en el inicio, después ya podemos, Sí, sí, porque sí. se puede gestionar directamente Sí, propio, sí. la propia Nuestra empresa. tendencia siempre es asesorar, implantar, desarrollar y en modelo de crecimiento implantar equipos dentro de las Y que organizaciones. después sea la propia organización Sí, quien la sí, lleva a sí. cabo. Si Porque no, en no ese caso podríamos. vosotros habéis hecho esto, ¿no? Formar a vuestros empleados para que ellos sean capaces de ellos mismos llevarlo adelante o no. O tenéis separado el equipo que lleva toda la parte de tecnología digital y los que llevan solamente parte física. En el caso tuyo, En Darío, por nuestro caso, por ejemplo. ejemplo, en tema de online, vino a ser un poco, como te decía al principio, de una El que chica vale, ¿no? que levantó la mano y dijo, a mí me mola mucho y creo que tiene potencial lo de venta online. Cuando lo sacó el 2017-2018, no, le dijimos que de momento no, aún así le dijimos que desarrollalo un poco, déjalo en el cajón y lo sacaremos. Y gracias a eso, creo que se llama Rocío. Rocío lo sacó en un mes y medio, sacó la página de venta online. Y luego habéis enseñado a todo el resto. Claro, después hemos ido formando al resto de equipo. Pero El- que hemos sido un poco, quizás en algunos proyectos sí que vale la pena tener un poco, pues algún consultor o alguien que te ayude. Yo un poco lo que hago ahí, que también eso es bueno, lo explico un poco de secretito, pero ahí vamos, como no nos ve nadie ahora. Lo que se me ocurrió a mí hacer es la hora inteligente. La hora inteligente es una hora donde digo gente inteligente que venga a la empresa, invito a la empresa, que vengan y que nos expliquen cómo están haciendo algún tema en concreto. Por ejemplo, que quiero hacer ahora, otro proyecto que estamos haciendo es la internacionalización, ¿no? Pues conocí a Raúl de Grupo Rollo, que tienen fábricas en diferentes sitios de Europa y en México y todo sitio. Le dije, vente un día y explícame cómo funciona aquello. Se viene un día y es un rato que estamos 2 o 3 horas, en este caso fuimos a comer y todo, y estuvieron hablando de cómo fue todo el proceso. Y claro, cuando estás con esa persona que ya tiene experiencia y estás yo y alguna parte de mi equipo que está involucrada en ese proyecto, pues como que tienes un profesor particular que te cuenta el mínimo detalle Y de va cómo ha parte ido del todo. equipo a aprender Sí, del por tema. supuesto, por Oye, supuesto. pues cuando veas que lo estamos haciendo aquí en Distrito, no pienses que te estamos copiando, porque aquí No, hacemos no. una cosa Ah, que ¿sí? se llama Café con Distrito, que hemos Mira. hecho un día, Sí. pero la idea es justamente esa que nos estás contando, o sea, que venga, que las empresas, las startups vengan los profesionales, Sí. con ese café vienen y Eso, aprenden tal de los cual. profesionales que Tal cual. que lo han vivido. Tal cual. Y en el caso vuestro, Alejandra, ¿habéis implicado a todo el equipo en estas tecnologías nuevas o tenéis gente para esto y gente para lo otro y hay personas que no se involucran en la tecnología? Hay como dos fuentes o dos canales. La parte de desarrollo interno, que en cierto modo es pues, gente que tiene iniciativa y propone y se desarrollan determinados proyectos, y luego contratación externa de cuando o queremos arrancar desde el principio como muy sólido y muy bien programado, o bien cuando se nos atasca un poco el otro proyecto. Pero Entonces, vais formando al equipo por lo menos para que sepa lo totalmente, que está pasando la y se involucren. formación es algo prioritario. ¿Y a O los sea, de arriba? Porque Andrés, sí, sí, cuando sí. tú normalmente a ti te recibe el CEO o tal, ¿qué te estás encontrando? O sea, ¿están implicados los propietarios de las empresas en esta necesidad de la transformación digital o todavía nos falta? ¿O saben lo que hay que hacer o estamos muy verdes? Dinos la A verdad. ver, yo creo que los propietarios en concreto son gente que lo tiene muy claro. Es decir, al menos los que nos llegan a nosotros lo tienen súper claro. Y sí es cierto que existen mandos intermedios que aparecen dentro del juego que también lo tienen claro, ¿no? Pero podríamos estar hablando de un 30%. Es Un decir, 30. el ¿Y empuje... peor abajo o el- peor arriba? ¿Qué te estás encontrando? Me refiero en cuanto a... Peor abajo. Peor abajo. Sí, o sea, la cabeza, o sea, realmente una transformación digital, si no la lleva el CEO de la compañía como bandera fundamental, aunque sea como bandera, ¿eh? O sea, tampoco digamos que se vaya a remangar y meterse hasta abajo, pero necesita ser el mismo líder que ha sido siempre. Es decir, al final en las compañías se va hacia un lado porque hay una persona que tiene la visión de ir, ¿no? Entonces, nosotros con las compañías con las que trabajamos, los CEOs de las compañías son la persona, ¿vale? Y luego, dentro de sus mandos intermedios, hay gente que lo tiene más claro y hay gente que, dependiendo del nivel de saturación de trabajo o de funcionamiento, necesita apoyos, ¿vale? Entonces, ahí en esa dinámica yo entiendo que se puede formar a gente, pero la necesidad de la compañía es muy rápida, ¿vale? Es decir, a mí me parece muy interesante
ese concepto de ¿y si hubiera otro modo? ¿Eh? ¿Y si hubiera otro modo de contar a personas? ¿no? Y efectivamente, probablemente la solución no esté fuera, porque dentro puedes tener a gente inteligente, sobre todo teniendo tanto personal como podéis tener vosotros, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es que nos encontramos con CEOs que los saben que lo tienen que hacer. Es decir, eso sí que lo tengo clarísimo. De hecho, no ponen reticencias. Lo que pasa es que sí es cierto que ese CEO cada día tiene normalmente o está muy centrado en la visión o tendrá otras necesidades, ¿no? Que al final es lo que transmite hacia abajo, hacia los mandos intermedios. Y los mandos intermedios, pues mi sensación es que hacen lo que pueden para adaptarse a su propio trabajo y al proceso de transformación, ¿vale? Entonces hay gente que es mucho más propensa a los cambios y que está encantada de la vida y que ha conseguido tener una estructura delegada y que tiene tiempo para emplear a esto, y hay gente que no se dedica, ¿vale? Entonces, esos mandos intermedios tienen que ser inteligentes y no apoderar toda la información. De hecho, ese proceso en el que ¿qué gente tengo por debajo que va a poder ayudarme a liderar esto? Porque no hace falta que lidere el mando intermedio todo el proceso. Todo lo contrario. Es decir, son temas que probablemente, como hablamos anteriormente, el metaverso. Pues es imposible. Tu día a día está centrado en un foco de negocio y por debajo tienes que utilizar ese comportamiento que tú has dicho de, mira, conocer a gente que ha hecho cosas, precisamente es la fuente de nuestro conocimiento como consultora. Es decir, nosotros hemos trabajado con más de 350 compañías, que en cada una de ellas están en una foto y en un tiempo diferentes. Y el valor nuestro, ¿qué es? Que es que nosotros ya lo hemos visto. Ese es el juego. Es decir, cuando tú decías predicción a futuro, las ventas no se pueden predecir con inteligencia artificial y otras cosas, se pueden proyectar y lo hacen constantemente, ¿no? Pero predecir cómo va a cambiar la compañía solamente lo puedes hacer comparándola, ¿vale? Entonces, ese ejercicio de hablar con otros empresarios es una base, pero también el ejercicio de tener consultores que han trabajado realmente con otras y te dicen, es que esto es así. De hecho, a veces es fácil porque te dicen, habla con él. Claro. ¿Vale? Es que no es que te lo tenga que contar yo, es que habla con él porque él te lo va a decir, ¿no? Por eso es tan importante foros como este, que Sin nos dan la duda. oportunidad de aprender de los que sabéis, es cierto. Además, yo he aprendido un montón y me ha venido muy bien, pero quizás me quedo con lo más importante, es que lo importante son las personas, que la transformación digital depende de estas personas, de nuestro equipo, de implicarles, y me ha gustado mucho la posibilidad de dividir cada proyecto y centrarse en los objetivos, qué es lo que quiero conseguir, pero qué me van a aportar estos datos, pero sobre todo quién hay dentro de mi compañía que pueda aportar algo. Y esa experiencia, y aprender de la experiencia, fijarnos en los demás y aprender de la experiencia. Quisiera una foto final ya para terminar esta mesa de cómo estamos en este momento en el retail, cómo lo veis en estos momentos después de la pandemia. ¿Y cuál sería el siguiente paso que diréis? Es que estoy viendo que esto está viniendo, como antes hablábamos, Andrés y yo, antes de empezar el foro, del metaverso de Facebook que va a crear, y aquí vamos a hacernos todos avatares. No, algo más real y más para el día a día del retail. Una foto rápida. Pues mira, en tema, yo puedo hablar sobre todo el mío, es que nosotros dependíamos mucho del turista y esto ahora parece que ya empiece a remontar un poco. Hemos estado más de un año y pico fastidiados porque no había casi turistas. Pero ahí también yo creo que nos ha servido mucho para hacer la empresa mucho más flexibles. Nosotros estamos muy destinados antes solo a turistas y ahora lo que hemos hecho es diversificar y encargarnos más también de la gente local. Nosotros decimos turistas también a la gente nacional, ¿vale? Turista nacional e internacional. Y ahora estamos centrándonos más también a la gente nacional, la de la zona. Y esto pues nos ha ayudado mucho a incorporar nuevos productos destinados a este tipo de clientes, a reubicar o ubicar nuevas tiendas también, por ejemplo la de Maisonave, que hemos abierto aquí en Alicante. Antes nosotros eso hace unos años no queríamos, pues nosotros queríamos más hacia turistas, ahora ya vamos a tema más comercial. Después, lo que nos espera el próximo, yo creo que, y espero que el año que viene sea un buen año, deseo eso. Es verdad que si enciendo las noticias, creo que no, pero confío en el interior que sí, que esto se va a remontar. Creo que España tiene mucho potencial, la Comunidad Valenciana sobre todo. El tema turístico es muy importante para nosotros y para toda España. Es un sector resiliente y que está muy preparado, aunque están saliendo otros países que vienen muy fuertes, pero nosotros creo que tenemos mucho potencial, mucha experiencia ya y tenemos que hacerlo. En el tema de retail en general, el futuro,
Lo veo el tema de la integración, como bien estaba diciendo, el omnicanal, donde grandes empresas ya lo están ejerciendo y después las pequeñitas iremos poquito a poquito hacia allí, donde tú puedas ir a la tienda, que no está, te lo pido y te lo llevan a casa dentro de un par de horas. Cuando llegue a casa lo tendrás. Pues yo creo que eso va un poquito más hacia ahí, ¿no? Pero así todo, en nuestro sector, que es un poco también de ocio, creo y espero que la gente aún no apetezca salir, a hablar, relacionarnos, a tener un poco de ocio, pasear por los paseos marítimos que tenemos tan bonitos, irnos a pasear al centro de las ciudades, ir a ver una catedral. Yo creo que eso no sé. Y entrar en Alejo. Entrar en Alejo, por supuesto. Siempre estar ahí la vaca esperando. ¿Y en el caso vuestro, Alejandra? Bueno, yo de manera muy resumida, para mí el mundo físico y el mundo digital, o sea, están ya unidos y deben de ser realmente una información, una conectividad y una experiencia en ambos casos, y es el desarrollo. O sea, esa es la realidad, no es pensar solo en digital, solo en físico. Creo que hay un desarrollo impresionante en el mundo físico y también en el digital que lo acompañe, lo acompase, y creo que las dos palabras que acompasan un poco este proyecto es la conectividad y la experiencia en ambos casos, con lo cual creo que hay un próspero futuro, pero ya irá llegando paso a paso. Bueno, pues nosotros llevamos 17 años. Creo que estuvimos plantando semillas durante 10 y llevamos 7 viendo cómo el campo cada vez es más verde. El momento o foto actual que yo veo ha habido, a nivel de negocio digital, ha habido un boom, obviamente. Ahora mismo estamos en un momento en el que la curva se está equilibrando para saber en qué punto nos vamos a encontrar. Es muy interesante porque no nos retornamos al 2019 un poquito más, sino que nos retornamos, es obvio que ya hay muchos más clientes digitales. Eso por un lado, con lo cual el 2022 yo sé que va a ser bueno, según las proyecciones que tenemos. Para ti también, ¿vale? Estaba preocupado a ver qué decías. Y luego, lo que sí que también quiero decir es que con respecto a la transformación digital de las organizaciones, es cierto que durante la pandemia la mayoría de las compañías se centraron en cómo cambiar, hubo compañías que cambiaron parte de la organización porque no tenían negocio, y las que tenían negocio intentaban focalizarse en el negocio, ¿vale? Pero ahora que ha pasado la pandemia y que ya se está regularizando el proceso, los que hicieron negocio lo que piensan es precisamente lo que hablábamos. Es decir, ahora ya internamente están pensando en cómo cambiar su organización, ¿vale? O sea, hay muchos que esperaron porque estaban centrados en negocio y otros que estaban cambiando organización. Los que hicieron negocio ahora, sí, nos llaman muchas veces, estamos en una reestructuración estratégica. Eso significa que realmente están en un proceso en que ya han entendido que hay digitalización, entonces van a ver en su organización cómo hacerlo, ¿no? El futuro, pues el futuro, como decía un amigo mío, el hacer negocio siempre ha sido complicado, ¿vale? Pero la realidad es que ahora se vuelve un poco complejo también, ¿vale? Por tema de materias primas, logística, operaciones, pero nosotros somos una sociedad fuerte. De hecho, la Comunidad Valenciana en concreto, a nivel industrial y funcional, pues somos una compañía comerciante, negociadora, internacional, ¿no? Y yo creo que yo creo que tenemos una oportunidad también con esto de que la exportación de China no esté funcionando, ¿no? Tenemos una oportunidad para reconstruir nuestro modelo productivo, para hacer muchísimas cosas, ¿no? Yo soy siempre muy optimista, no sé si es un valor que yo creo que es muy importante, ¿no? Y creo que nos va a ir bien a todos. Pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Darío, Alejandra, Andrés, es un lujo de verdad, ¿eh? Yo tengo ganas de volver a verme esta conversación porque he aprendido muchísimo y esa era la idea, que pudiéramos transmitir a todos, enseñarles un poco con nuestras experiencias en todo lo que habéis podido. La verdad es que ha sido fantástico. Muchísimas gracias y seguimos hablando. Muchísimas gracias.